Hola a todas y todos quienes se están conectando en este momento a nuestro nuevo live asociado a nuestra campaña Tratémonos Bien. Mi nombre es Verónica, soy directora del área de prevención y educación de Fundación para la Confianza y en este momento estamos esperando que se una a nuestra conversación el director ejecutivo de nuestra fundación, José Andrés Murillo. Hola Cotecilla, hola Vélez, muchísimas gracias por siempre acompañarnos en estas conversaciones. Es sumamente importante compartir estas instancias de debate, de discusión, de análisis, donde podamos compartir ideas. Como les comentaba, estamos en el marco de nuestra campaña Tratémonos Bien. Asimismo, enlazado con nuestros programas de formación, donde lo que intencionamos es que las personas que se incorporen en estas fases de formación tengan herramientas para intervenir con niños y niñas de una forma ética, de una forma cuidadosa, respetando contextos bien tratantes. Así que a ella le enviamos la invitación a nuestro director José Andrés Murillo para que se sume a nuestra conversación el día de hoy. Recuerden que pueden hacer preguntas, que pueden hacernos sus comentarios, que los vamos a estar esperando. Me encantaría que nos contaran de dónde nos escriben, desde dónde nos están viendo, qué les interesa, qué les llama la atención de hablar de abuso sexual infantil, de confianza lúcida, de nuestros planes formativos. Estamos muy atentos a todas sus preguntas. Estamos esperando entonces que se conecte José Andrés. Como les comenté al comienzo, mi nombre es Verónica, soy directora del área de prevención y educación de Fundación para la Confianza. Recordarles que somos una organización dedicada a la prevención del abuso sexual infantil, al acompañamiento de víctimas, y que nuestro norte es acompañar. Y hablando de acompañar, ya ahora sí se está uniendo nuestro director ejecutivo desde la cuenta de la línea libre. Hola José Andrés, bienvenido. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Qué gusto verte. Encantado acá, encantado de estar aquí. ¿Me, Qué me bueno, escuchas bien? José. ¿Me escuchas Sí, bien? te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien a mí? Te escucho muy bien, sí. Genial. Ahí le estábamos dando la bienvenida, José, a las personas que se están sumando. Ahorita les comentaba que tú eras el director ejecutivo de la fundación y que parte importantísima de la fundación ha sido este enfoque, ¿no? De la confianza lúcida, de la necesidad de confiar. ¿Y por qué nosotros estamos ahora haciendo un diplomado de bienestar socioemocional en el aula, un diplomado de abuso sexual? Y ahí vamos a ver si les podemos contar a las personas, José, por qué es tan importante. Y ahí te abro la palabra, José, ¿qué es la confianza lúcida? ¿De dónde salió esto que tú hablas tanto? ¿Qué es la Mira, confianza lúcida? en primer lugar, me voy a salir de los audífonos porque me doy cuenta de que no están funcionando. Perfecto. Sí. Bueno, la verdad es que cuando partió la fundación y comenzamos a hablar de la prevención del abuso, me di cuenta de que había muchas personas a quienes que comenzaron a cuestionar su capacidad y la posibilidad, la necesidad de confiar en los demás, ¿no? Especialmente en ambientes pedagógicos o en ambientes de encuentros con otros, ¿no? Y esto incluye ambientes religiosos, ambientes pedagógicos, familiares, ¿no? Y me di cuenta de que una comunidad, una familia, un colegio, una relación que destruye sus posibilidades de confiar es una comunidad que se destruye a sí misma, ¿no? Y al mismo tiempo había un historial de situaciones abusivas tan grande que no se podía como ignorar, ¿no? Entonces dije, si bien no podemos confiar ciegamente, tampoco podemos desconfiar totalmente, ¿no? Pero ¿qué hacemos entonces, no? Y ahí fue que se me ocurrió en algún momento decir como lo contrario de la confianza ciega, obviamente no es la desconfianza, eh, sino que es la confianza lúcida, ¿no? Es decir, un espacio de,
de luz, un espacio donde uno puede respetar, donde uno puede cuestionar, donde uno puede decir lo que piensa, donde uno sabe que hay compromiso, que hay, en cierta manera, hay una promesa de cuidado, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos en los colegios y eso es lo que nosotros intentamos hacer con los colegios, ¿no? Cuando hay una comunidad educativa donde hay niños, niñas, adolescentes, hay vulnerabilidad, ¿no? Y de parte del colegio debe haber no solamente un compromiso de entregar contenidos, sino un compromiso de cuidar, ¿no? Un compromiso de reconocer esa vulnerabilidad, de reconocer esa fragilidad, de reconocer esa necesidad de estar con otros, pero no de cualquier forma, ¿no? Una necesidad de estar con otros de manera cuidada, con un enfoque que tome en cuenta los derechos, que haga más posible el ejercicio de los derechos de los que están ahí y no que no los dificulte, ¿no? Porque eso nos damos cuenta de que cuando hay abuso hay una dificultad, hay una vulneración de los derechos, no solamente un problema afectivo o un problema como sexual, ¿no? Aquí hay un problema de derechos también, y de derechos y de trauma, ¿no? Aquí no es un problema moralista tampoco, hay un problema de trauma. Nosotros sabemos que un contexto, una comunidad pedagógica, donde se respetan los derechos, donde se cuidan las personas, es un contexto que permite que las personas puedan desarrollarse mejor, aprender más, desarrollar además un contexto ético, ¿no? Nosotros nos volvemos más éticos también con los demás cuando somos cuidados, no cuando nos enseñan, nos dictan los mandamientos no sé, del buen trato, ¿no? Es cuando nos tratan bien, nosotros tratamos bien, no cuando nos obligan. José, que pareciera tener un poquito de dificultad con la señal. Bienvenidos a todos y todas quienes se están incorporando. Ahí volviste, José, de pronto se Ahora quedó sí, como... Sí, está perfecto. Nos estabas contando que en términos concretos, esto de la confianza lúcida y del buen trato no tiene que ver nada más con conseguir órdenes, ¿no? Y me gustaría que pudieras tú complementar esa idea, porque lo voy a hilar con una pregunta que te tengo más adelante. O sea, la confianza lúcida, ¿cómo se relaciona entonces con que yo trato bien a las personas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? mira, si pensamos que la confianza siempre tiene que ver con una situación de vulnerabilidad, en la cual yo soy vulnerable ante otra persona, por eso tengo que confiar, así los niños, niñas y adolescentes son siempre vulnerables ante los adultos, ante quienes tienen más poder. Eh, y para poder como superar o poder lidiar con esa vulnerabilidad sin eliminarla, es que hay una promesa, hay un compromiso, hay un enfoque y hay una decisión de parte de ese contexto, de esa comunidad educativa, de cuidar. Y el cuidado es muy concreto, ¿no? El cuidado, decía antes, no sé si justo se me fue la conexión, ¿no? Pero si nosotros queremos formar personas, ciudadanos, ciudadanas, que respeten a los demás, que cuiden a los demás, eh, personas éticas, no hay que enseñar los mandamientos del buen trato, sino que hay que tratarlos bien, ¿no? Tenemos que generar contextos de buen trato si queremos que las personas también incorporen en sí mismos una ética de cuidado, ¿no? Esto no se va a desplegar tampoco en los 10 mandamientos del buen trato, que es como contenidos teóricos que hay que aprenderse y memorizar y luego entregar, sino que es un ambiente que se va creando. Y la verdad es que todas las investigaciones también han ido apuntando hacia como a darnos cuenta de que la enseñanza, la formación, la educación, los contenidos tienen
tienen una mejor performance, tienen mejores resultados también cuando hay buen trato y cuando hay confianza también. O sea, como el problema es que muchas veces no hay una definición de confianza. Por eso es que nosotros hemos decidido también definir confianza. Y de la definición de confianza para nosotros se estructura desde la confianza lúcida. Y la confianza lúcida requiere como construirse desde un espacio que implica límites, límites incluso, yo diría, como legales, ¿no? Como, o de protocolos de derechos humanos, de derechos de los niños, sabemos que no hay arbitrariedad, ¿no? Hay un compromiso del establecimiento, y aquí estamos hablando especialmente de establecimiento, ¿no? Pero también de la ciudadanía en general, ¿no? Como nosotros no inventamos la, las leyes, sino que entramos dentro de un contrato social donde nos comprometemos y prometemos a las otras personas respetar profundamente sus derechos, respetar profundamente sus derechos humanos, los derechos de la niñez. Por eso yo creo que ha habido tanto problema y está bien, ¿no? Que nosotros, cuando nosotros cuestionamos al Estado de que aún no contamos con una ley de protección integral de los derechos de los niños, sino que la convención muchas veces queda o podría quedar como como una carta de buenas intenciones y no como un estatuto garantizable o garantizado efectivamente. Segundo, la confianza lúcida implica también una decisión de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento de las personas. Y reconocimiento no es un tema ni de orgullo, ni de... ni tampoco como el mejor alumno del mes, no sé, sino que crea un espacio de validación de las personas que se encuentran en ese espacio, ¿no? Y validación en el sentido de, de validar sus necesidades, validar su unicidad, ¿no? Las personas son únicas, son irrepetibles y eso es valioso, ¿no? Y eso que es valioso, nosotros lo decimos, tiene que darse en actos concretos, en actitudes concretas, ¿no? Si nosotros decimos, sí, son todos súper concretos, pero me da lo mismo que lo que piensan, no los dejo hablar, todos tienen que responder igual, exactamente igual, no estoy reconociendo, no estoy generando un contexto de reconocimiento, estoy generando incluso puedo generar un contexto de menosprecio, ¿no? Porque lo que me importa es que el contenido sea respondido de manera exactamente igual, ¿no? Si nosotros queremos generar contextos de buen trato, tenemos que entrar en la lógica del reconocimiento mutuo, donde los niños, niñas y adolescentes son valorados y son validados en su unicidad, ¿no? En su diferencia, ¿no? Y no solamente son como aceptados y tolerados, sino que son valorados, ¿no? Hay un valor muy importante. Y muchas veces cuando llegamos a la adultez, como que esa diferencia, esa genuinidad fuera como apagándose, porque entramos en un horizonte de homologación, de homogeneidad, de uniformidad, y se nos olvida que cuando entramos al colegio, es necesario, llegamos con una con unas ganas de aprender, yo lo veo en los niños, lo veo en mis hijos también, unas ganas de descubrir el mundo y de aportar en eso, ¿no? Y por eso, si queremos nosotros, si estamos comprometidos con un contexto de buen trato, y no solamente para, como saltándonos desde una primera como decisión de evitar el abuso sexual infantil, esto, la verdad es que buen trato es toda una gama de buen trato, ¿no? Que va desde el pequeño gesto de reconocimiento a la originalidad, como a la unicidad, ¿no? A la validación de la diferencia, a la validación no solamente de la diferencia, sino que esa diferencia es un aporte. Si nosotros no tenemos esa conciencia, la verdad es que también podemos generar pequeños actos como de menosprecio e incluso gestos de abuso, que quizás no son abuso sexual, pero que dan pie, dan espacio, fragilizan los contextos que debieran fortalecer, debieran prevenir. Si que nosotros no tenemos un compromiso real de prevención de los pequeños gestos de abuso,
es probable que también dejemos pasar o no veamos, no seamos capaces de detectar y de intervenir grandes actos de abuso y abuso sexual. José, y sabes que ahorita pensaba en tus clases de confianza lúcida en nuestros diplomados, ¿no? Tanto en el de abuso sexual infantil como en el diplomado de bienestar socioemocional, que por cierto vamos a iniciar en menos de un mes. Siempre a los alumnos les encanta cuando tú logras como poner en ejemplos al respecto de los ejes de la confianza lúcida, al respecto de la justicia, cómo se comporta la justicia en un contexto de confianza ciega, en un contexto de confianza lúcida, en un contexto de desconfianza generalizada. ¿Crees que podrías darnos un ejemplo con alguno de esos ejes en los que medimos la confianza lúcida? ¿Cómo se siente, cómo se vive, cómo se percibe la confianza? Por ejemplo, en el eje de la justicia, cuando tenemos confianza lúcida, cuando tenemos confianza ciega o cuando tenemos desconfianza generalizada, porque eso lo vemos mucho en los diplomados, ¿no? Lo bajamos bastante a lo práctico para que nos interpele en lo personal, pero me encantaría compartirlo con las personas que nos están escuchando ahora, José. Sí, yo creo que es muy importante en el análisis que nosotros intentamos hacer junto con los colegios, con los jardines infantiles, con las comunidades educativas, y también con las familias que llegan a pedir muchas veces apoyo, decir que hay tres grandes estatutos, así como paradigmas ante la fragilidad que nosotros sentimos en un contexto, ¿no? Y uno es la confianza ciega, en el cual yo no tengo derecho a cuestionar, solamente tengo que aceptar, tengo que aceptar lo que venga porque estoy ahí a disposición, ¿no? Pues soy un niño, soy un trabajador, soy menor de edad, soy mujer, no sé, como todas esas como asimetrías de poder, pareciera que solamente se reducen a la mera aceptación ciega, ¿no? Y los profesores o los que mandan en ese lugar exigen también de parte de los, entre comillas, subordinados, de las personas que están en una situación de menor poder en esta simetría, solamente una aceptación y por lo tanto una confianza ciega. Eso en un extremo, ¿no? Y una confianza ciega donde hay arbitrariedad, se rige por el amiguismo, ¿no? Mira, aquí no es necesario los protocolos porque nosotros sabemos actuar cuando es necesario, no es necesario poner protocolos porque cuando uno nombra el abuso como que lo llama, ¿no? Hay una serie de mitos, de mitología o excusas para no hacerse cargo de los problemas porque pucha, hablar de protocolo, hablar de abuso, a veces es como más incómodo y pareciera que es más fácil dejar que el abuso ocurra y no enfrentarlo, ¿no? Hay comunidades donde basadas, construidas en la confianza ciega, donde es más riesgoso hablar de abuso que ser víctima o que abusar, ¿no? En cambio, cuando uno establece un protocolo es más fácil, ¿no? Ese es un extremo, el de la confianza ciega. Hay otro extremo, ¿no? Que es de la desconfianza generalizada, que se construye en que todo es abuso, ¿no? Aquí cualquier cosa, cualquier gesto, cualquier palabra es considerado un abuso y por lo tanto vamos a entrar a castigar, vamos a entrar a interpretar de manera acusatoria, ¿no? Y al final sabemos que si todo es abuso, nada es abuso, ¿no? Entonces es importante distinguir, saber exactamente cuándo hay abuso, cuáles son los límites, y eso se distingue en un protocolo. Por eso para nosotros siempre hablamos cuando y hemos ido construyendo, ¿no? Junto a ti, Berito, cuando llegamos a un colegio, sabemos, a ver, ¿cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son en un protocolo? ¿Qué es lo que hay? ¿No? Hay un posicionamiento ético, hay un posicionamiento legal incluso, hay una referencia a los derechos de la niñez, a la convención, a la legislación vigente, en el fondo al contrato social, ¿no? ¿Estamos parados en el contrato social o vamos a inventar la rueda, vamos a decir que el abuso es lo que nosotros decimos que es lo que, lo que se nos ocurra o lo que diga el obispo del lugar, ¿no? Como diría muchas veces en la iglesia, y ha sido nuestras críticas también en la iglesia, ¿no? Como las críticas estructurales a lo que pasa en la iglesia es que se basan y confían más en el criterio o descriterio de los obispos más que a un estatuto claro y incluso a un protocolo claro que establezca lo mismo para todos, ¿no? Segundo, eh, hay como para poder hablar
de una confianza lúcida, así como tiene que haber de un protocolo, así como tiene que haber una referencia a los derechos humanos, a la legalidad. También es importante que haya definiciones claras, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De qué se trata cuando hablamos de abuso, ¿no? Abuso no es cualquier cosa, y hay una definición. Qué cosas son las que activan este protocolo, ¿no? No se activan solos, o no es que, mira, que yo creo que tiene que activarse, ¿no? Las cosas cuando tienen que activarse, nadie está encargado de activarlos, ¿no? Aquí tenemos que distinguir exactamente quiénes son los responsables, en qué momento, y hacemos, por eso nosotros hacemos un flujograma, ¿no? Como quién es el responsable, qué pasa cuando esa persona lo activa, hacia dónde va, cuál es la respuesta, etcétera. No puede quedar al arbitrio de cualquier persona, ¿no? O de la persona que esté en ese momento a cargo, ¿no? Por eso a nosotros nos desespera tanto cuando hay colegios que nos dicen, no, si nosotros no necesitamos protocolos porque en nuestro colegio no pasan estas cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotros creemos que es muy importante que tú tengas un protocolo, y que los protocolos, como alguien pregunta también por ahí, los protocolos no son un modelo que no es un copy-paste. Es importante que sea co-construido. Si no es co-construido, no va a ser legitimado. Y si no es legitimado, no se va a aplicar. Y si no se aplica, vamos a volver al estatuto de la confianza ciega. Entonces, si queremos realmente fortalecer los contextos de confianza lúcida en la comunidad educativa, es importante que hagamos un esfuerzo, que hagamos como un tiempo reflexivo, ojalá con apoyo, que puede ser con apoyo de la Fundación para la Confianza u otra organización que nos ayude a crear y construir y co-construir un protocolo que se vaya más actualizando, porque muchas veces tenemos a veces situaciones que o están desactualizadas, ¿no? Como por ejemplo el abuso por fax, no sé, como ya nadie usa fax, ¿no? Entonces, tenemos que saber que existe el Instagram, Twitter, no digo, TikTok y otras herramientas más contemporáneas que van a ir, además van a ir cambiando también, ¿no? Aquí lo importante es que podamos mirar la realidad, hacer una mirada ética a la realidad, y a partir de esa mirada ética, que se basa además en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque sabemos que cuando no se respetan es muy fácil vulnerarlos, ¿no? Sí, José, y ahí pensaba yo, en la fundación desde los 10 años que tiene trabajando, ha desarrollado múltiples instancias formativas, ¿no? A propósito de los diplomados, hemos hecho diplomados jurídicos, hemos hecho diplomados para herramientas interventivas, comprensión del fenómeno, y de la mano con eso el trabajo de las alianzas para la confianza, de co-creación de contextos protectores en establecimientos educacionales. Esa suma hace que nazca ahora este diplomado de bienestar socioemocional, ¿no, José? Y una de las cosas que yo creo que es súper importante que le podamos compartir a las personas, José, es por qué nosotros creemos que el contexto educativo es más que un espacio académico. ¿Por qué hacemos este llamado tan importante a, sabes qué, hagamos del contexto educativo un contexto bien tratante? ¿Por qué es importante que en el colegio los niños y las niñas desarrollen confianza lúcida y pensamiento crítico, tengan luz, y que los profesores sean lúcidos en la pedagogía? ¿Por qué? ¿Por qué será esto tan importante, José Andrés, para nosotros? Mira, yo creo que para responder eso hay que pensar en varias situaciones. Uno, que es como lo más básico, en un contexto de pensamiento crítico, en un contexto en el que se toma en serio el buen trato, en el contexto donde hay una decisión de pensar las maneras, los actos, las relaciones, es mucho más difícil que haya que haya un abuso. Y si hay un abuso, es más difícil que pase desapercibido, ¿no? Eso en primer lugar, eso es la base, ¿no? El piso. Segundo, porque un contexto lúcido es un contexto que genera pensamiento crítico, es un contexto que genera reconocimiento. El reconocimiento, el pensamiento crítico, la justicia, la ética, generan a su vez dos grandes cosas, en primer lugar. Uno, fortalecimiento de la propia identidad, ¿no? Lo que
mejora también la posibilidad del conocimiento, de la formación, de una formación, no solamente para poder repetir lo que se les dice, ¿no? Que eso sería, incluso uno puede salir con promedio 7 del colegio solamente repitiendo lo que te dicen y habiendo visto tu identidad eh, debilitada, vulnerada, eh, incluso traumatizada, ¿no? Aquí estamos hablando de generación de una identidad gracias a un contexto que apoya, de una identidad fortalecida, que cuida, que es cuidada y que cuida de otros, ¿no? Y que además son ciudadanos responsables, ¿no? Ciudadanos responsables que, en el sentido de que responden, ¿no? Por el país que tienen, por la comunidad que tienen, por la familia que tienen. Eh, la pedagogía crítica, incluso, o el pensamiento crítico, que está dentro de los objetivos, dentro de los objetivos de casi todos los cursos que yo digo, a pesar de que los profesores no tienen idea de lo que es muchas veces, es importante porque genera mejores condiciones de trato, mejores condiciones de formación, de aprendizaje, de clima, ¿no? De clima entre ellos, ¿no? El problema muchas veces pasa también en que cuando los niños generan pensamiento crítico, y eso me pasaba cuando enseñaba filosofía para niños, ¿no? Es que, y lo comentaba con otros profesores de filosofía para niños, es que los niños que aprenden filosofía desde muy chicos comienzan a cuestionar a los grandes, ¿no? Y los grandes no estamos acostumbrados, no nos gusta que nos cuestionen, especialmente en estos pequeños feudos que son la educación o la familia, donde estamos acostumbrados a que el papá, el padre de familia, eh, manda y se lo obedece, ¿no? La verdad es que si nosotros queremos generar un contexto, un país, una comunidad, una familia ética, tenemos que estar dispuestos a dar razones de lo que estamos haciendo, a darle razones a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los colegas, a todos. Si no estamos dispuestos a dar razones, a fundamentar lo que hacemos, a ser criticados, entonces no nos podemos después quejar de que estamos enseñando autoritarismo, estamos enseñando ideologismos, ¿no? Donde no se puede cuestionar, donde por lo tanto solamente hay que obedecer. Es importante, yo creo que asumir esto, ¿no? Sí, José, y en base a eso que tú estabas comentando, que me es súper interesante y quiero aprovechar para recordarle a quienes nos están viendo que estamos con José Andrés Murillo, el director de Fundación para la Confianza, y que yo soy Verónica, directora del área de Prevención y Educación. Tú ahorita hacías esta mención a estos niños que son críticos, ¿no? Y que en general puede pasar que el papá o la mamá que recibe una crítica o una observación del niño tiende a decir, oye, pero qué falta de respeto, ¿no? ¿Por qué tú desafías mi autoridad? Y ahí, José, nosotros hemos conversado mucho que esto finalmente es el miedo a la pérdida del poder. Y me encantaría, José, que nos hablaras un poquito, porque en nuestros diplomados siempre en los marcos comprensivos está el enfoque de derechos, el poder como fenómeno relacional o como contexto y la confianza lúcida. José, ¿por qué para nosotros como fundación y por qué en los diplomados lo enseñamos? ¿Por qué siempre decimos que todo tipo de abuso es abuso de poder? ¿Será que no es así? ¿Por qué? ¿Por qué es abuso de poder? Yo creo que es importante primero decir que muchas veces nosotros hemos sido educados en contexto en el que el poder se interpreta solamente como la necesidad de obediencia, ¿no? O como la necesidad de mando y obediencia. Y ahí se acaba, ¿no? Pero si nosotros vemos el poder, o más que el poder, la asimetría de poder, como un espacio donde hay una persona que tiene más responsabilidad sobre otro, no solamente más capacidad de fuerza o más capacidad de interacción, sino también tiene más responsabilidad, como diría el hombre araña, ¿no? Todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Como vimos con mis hijos el otro día el hombre araña y hablábamos, ¿no? Del poder y la responsabilidad. El poder, la simetría de poder es una realidad, ¿no? La simetría es una realidad, no es, podríamos pensar en sí misma, simplemente es un hecho objetivo. Ahora, siempre existe de una manera concreta. Y esa simetría de poder puede puede generarse para cuidar o para dañar.
¿no? Para respetar o para menospreciar, para disminuir a los demás o para comprometerse con ellos. Un buen profesor o una buena profesora utilizan el poder en cuanto a autoridad para potenciar el ser de sus alumnos y alumnas. Por eso me gusta la palabra autoridad, porque viene del latín autoritas, y eso viene de augere, que significaba aumentar o potenciar. La persona, el profesor, la profesora, el papá, la mamá, que utiliza su poder como autoridad ética o autoridad con propósito o poder con propósito, lo utiliza no para afirmarse a sí misma, a sí mismo como poderoso o poderosa, que eso elimina cualquier posibilidad, sino que lo utiliza desde la responsabilidad que tiene con las personas que están a su cargo, ¿no? Con sus hijos, con sus alumnos, con sus subordinados, ¿no? Dentro de un contexto determinado también, ¿no? Un profesor, una profesora en un colegio, en una comunidad educativa, tiene autoridad, tiene poder en el contexto de la formación. Y ese poder tiene que utilizarlo en ese contexto, en ese sentido. Si lo utiliza en otro sentido, si quiere hacerse amigos o quiere hacerse el papá o quiere hacerse el jefe, está pervirtiendo el lugar en el que se encuentra, ¿no? Por eso es importante, para analizar el tipo de poder que se utiliza en una comunidad educativa, hay que tener claro cuál es el sentido, cuál es la responsabilidad y cuáles las maneras de potenciar o hacer crecer a aquellos que están en ese contexto. Si un profesor, una profesora, llega al final de su vida y se da cuenta que sus alumnos siguen siendo sus alumnos para siempre y no adultos formados éticamente, probablemente hay un problema ahí, ¿no? Si los alumnos o alumnas siguen preguntándole cada cosa que tienen que hacer y eso le hace sentir bien al profesor o profesora, probablemente tiene un problema, ¿no? El profesor o profesora tiene que ser capaz de ayudarlos a crecer para poder encontrar no solamente la respuesta que ella o él les da, sino también encontrar un método que le permita hacer nuevas preguntas y buscar nuevas respuestas también. Sí, José, y ahí me recuerdo especialmente creo que una de las últimas clases que diste en el diplomado anterior, donde tú hablabas de dos formas de concebir el poder, ¿no? Entendiendo que incluso socialmente ahora, por los contextos que estamos viviendo, se asocia el poder como a algo negativo, ¿no? Como a que nos doblegan, Pero tú tienes una propuesta o quizás una manera de verlo como más desde la responsabilidad. Si nos pudieras dar quizás así como unos tips más prácticos, yo como docente de niños de segundo básico, y además, perdón para concatenarlo con otra cosa, a veces las personas como que piensan que no tienen poder, ¿cierto, José? Y la Claro. verdad es que me gustaría que profundizaras allí un poco en eso, cómo es que todos sí tenemos poder, cómo el poder realmente está más asociado al contexto que a la propia persona. ¿Puedes contarnos un poquito allí qué has ido desarrollando en esa idea? Sí, sí. Yo creo que primero el poder no es una relación entre dos personas, sino un poderoso y un no poderoso, ¿no? Toda persona tiene poder en cuanto está en un contexto, en un espacio simbólico, ¿no? En un lugar que le entrega poder, ¿no? Los espacios simbólicos, em, los contextos, son espacios donde configuran quién tiene más poder y quién tiene menos poder, ¿no? En base a las ideas sociales, culturales, legales, etcétera, ¿no? Yo tengo poder en algunos lugares y no tengo poder en otros lugares, ¿no? O algún tipo de poder. Sin embargo, si nosotros lo miramos de manera más estructural y vemos que el poder lo definimos, como algunos lo hacen, ¿no? Como hay investigadores, hoy día en psicología, en psicología social, que definen el poder como la capacidad de, eh, de tener un impacto en la vida de los demás, ¿no? Nos damos cuenta de que todos tenemos el poder de influir o de tener un impacto en la vida de los demás, ¿no? A pesar de las jerarquías, más allá de las jerarquías y de los lugares sociales, laborales, educacionales en los que nos encontramos, todos tenemos la posibilidad de impactar en la vida de los otros. Ahora bien, ¿qué tipo de impacto nosotros queremos realizar? ¿Un impacto positivo o un impacto que hace crecer? ¿Un impacto que fortalece el contexto, que fortalece lo ético?
o un contexto que hace, o un impacto que hace daño. Por ejemplo, yo puedo impactar a otra persona matándola, o puedo impactar a otra persona queriéndola, respetándola, eh, animándola, animándola a crecer, animándola a, a superarse a sí misma, a sanar sus heridas, a encontrar nuevas respuestas, a encontrar nuevas preguntas, a encontrarse a sí misma. Eso es un impacto. Y es un impacto ético, es un impacto entre comillas positivo, ¿no? Digo entre comillas porque positivo y negativo a veces son categorías lógicas que no siempre calzan con categorías éticas, ¿no? Pero aquí estamos utilizándolo en ese sentido. Entonces, puede hacer daño eh, o puede hacer bien, ¿no? Podríamos decir casi como que hay un poder patológico y hay un poder sano. Y el poder sano es todo aquel que potencia a quienes se encuentran en la posibilidad de ser impactados, ¿no? Y un poder patológico es un poder que fragmenta, que daña, eh, que menosprecia, que impide el conocimiento, que incluso que manipula, que esclaviza, que domina, ¿no? Que anula, y un poder, y entonces los papás, las mamás, los profesores, las profesoras, los políticos, todos, quienes tenemos de una manera circunstancial o estructural algún poder eh, impactando a los demás, tenemos que asumir que ese poder puede hacer daño o puede hacer el bien. Y no existe, y aquí es importante, no existe el poder neutro, ¿no? No existe el poder que no haga ni bien ni mal, ¿no? Porque eso no es poder, ¿no? El poder siempre impacta, impacta para bien o para mal, ¿no? Y el que quiere no impactar siempre está desentendiéndose y está generando finalmente mayor vulnerabilidad. Claro. José, y en términos prácticos, ¿cuál es la correlación que existe entonces, José Andrés, en que en un colegio tengamos un contexto bien tratante, que tengamos profesores y profesoras comprometidos con el reconocimiento? ¿Eso realmente tú crees que impacta en la prevención del abuso en términos generales, del abuso sexual, del abuso emocional, del abuso físico? ¿O realmente son cosas que van en carriles separados? O sea, la pregunta es, cuando las personas aprenden de buen trato, cuando aprenden de confianza lúcida y lo aplican en su ejercicio profesional, ¿eso tú crees que puede impactar en la prevención del maltrato infantil, José? Yo estoy seguro que la prevención del, del abuso y el maltrato infantil se puede mirar desde tres ópticas, ¿no? O tres o cuatro ópticas, ¿no? La primera óptica es desde los niños, ¿no? Que los niños son los encargados de prevenir el abuso y el maltrato. Entonces ahí surgen todos estos, no sé, expertos que dicen que los niños tienen que aprender a decir que no, que los niños tienen que aprender a distinguir las mentiras buenas, las mentiras malas, los toques buenos, como si los niños fueran una especie de, no sé, de detectives, además karatecas, no sé, y fenomenólogos que fueran capaces de distinguir la realidad y poder, me acuerdo que había un colegio donde tenían un protocolo, y esto hace un par de años atrás nomás, donde tenían un protocolo en el que le mostraban a los niños cómo había que, los niños de kinder, ¿no? A las niñas, porque un colegio de mujeres, cómo tienen que pegarles en la zona, en las entrepiernas, a un abusador para que no abusara de ellas. Decía, y me acuerdo que una psicóloga me lo mostraba, este protocolo muy orgullosa, y le decía, perdón, tú tienes hijos, ¿no? Sí, 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 justo tengo un... ¿Tú crees que tu hijo sería capaz, tú siendo psicóloga, más con magíster y todo, ¿tú crees que tu hijo o tu hija sería capaz de golpear de esa manera a un abusador, tú conociendo las dinámicas abusivas? Dice, no, la verdad es que no. Entonces, ¿a quién, ¿a quién acomoda este tipo de prevención? Pucha, la verdad es que es una manera de nosotros sentirnos más tranquilos, pero no es una manera de prevenir realmente el abuso, ¿no? Los niños no son los encargados de prevenir el abuso, somos los grandes, los adultos los encargados de prevenir el abuso. Si tú lo obligas e incluso amenazas a un niño con que tiene que contarte si es víctima de abuso, tiene que decir que no, tiene que golpear al abusador, ¿no? Sabiendo que más del 90% de los casos de abuso provienen de alguien cercano,
Si no logra pararlo, si no logra golpearlo, si no logra decir que no, ¿de quién va a ser la culpa? El niño o la niña se va a sentir que fue su culpa. Por lo tanto, va a entrar dentro de la dinámica de la piedra angular del abuso sexual infantil, que es el silencio, que es el silenciamiento, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser, queriendo prevenir, eh, quizás con muy buenas intenciones, podemos ser cómplices al final del silenciamiento. Queriendo prevenir el abuso, somos cómplices del silenciamiento, somos cómplices del abuso, ¿no? Por eso es tan importante tener protocolos lúcidos, ¿no? Protocolos que tengan fundamento, protocolos que sean problematizados con la comunidad. Otra posibilidad es decir, todo aquel que, por ejemplo, en este colegio, en este jardín infantil o en esta comunidad, comete un acto de abuso, lo vamos a castigar y tiene que autodenunciarse y tiene que, además, y es una cosa que pasa mucho, o sí pasa todavía mucho en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Que pone la responsabilidad de la denuncia, autodenuncia en los abusadores, ¿no? Entonces, ya no es el niño, tanto el encargado, o puede ser el encargado, de prevenir, y si no lo hace él, entonces el abusador es el encargado, ¿no? Entonces tenemos una especie eh, como de dinámica cerrada, en el cual hay solamente dos términos, o hay solamente dos actores, quien abusa y quien es víctima. Pero se nos olvida también que para que una persona tenga poder, requiere de un contexto que le dé poder, ¿no? De un ambiente, de una comunidad. Y esa comunidad, si es capaz de darle autoridad, y si es capaz de darle poder, y si es por lo tanto darle al niño, niña, adolescente y a su familia la confianza para poder enviarlo a esa comunidad, entonces son la comunidad la responsable de también prevenir, detectar, intervenir y hacer justicia también, y acompañar a las víctimas. Entonces, no nos quedamos solamente en quien agrede ni en la víctima, que son lo típico, ¿no? Tampoco en un solo protocolismo, ¿no? El protocolismo es, nosotros tenemos protocolo, ¿no? Me acuerdo una vez también en un colegio, muéstrenos el protocolo. No, si el protocolo nosotros lo tenemos guardado, pero, pero tenemos que verlo, ¿no? Si aquí solamente lo maneja la directora, lo tiene en su cajón y no se lo muestra a nadie. Pucha, sí, porque es un tema muy delicado, nos decían. No, si sabemos que es un tema delicado, y como es tan delicado, todos tienen que saber acerca del protocolo, tienen que conocerlo, porque si una persona, ¿qué pasa si la directora fue a comprar pan y justamente pasa, o está de viaje, o no está, no tengo idea. La activación de los protocolos no puede ser solamente de una persona, tiene que ser de la comunidad es la responsable. Evidentemente nosotros tenemos que identificar quiénes son los encargados en esa comunidad, ¿no? Pero no solamente quedarnos en los niños o en el potencial abusador, sino en el contexto. ¿Y qué es lo que el contexto? Es una cultura. Es una cultura eh, de buen trato. Es una cultura de reconocimiento mutuo. Es una cultura de confianza lúcida. Es una cultura de respeto, ¿no? De respeto crítico, ¿no? De respeto crítico en el sentido de que yo puedo respetar siendo capaz también de hacer preguntas y de cuestionar, ¿no? Sí, José, y ahí de la mano con eso, porque estabas hablando como de estas líneas de prevención y yo te lo tocaba desde cómo el buen trato previene. ¿Qué opinión te merece, José, estas tendencias? Quizás no han llegado tanto a Latinoamérica, pero son un poco anglo, de que yo evito cualquier tipo de contacto físico o cercanía emocional con los niños y las niñas para prevenir un abuso. ¿A quién cuida eso, José? Entendiendo que yo me cuestiono, y no sé qué opinarás tú, de si eso en verdad es buen trato, ¿no? Cuando nosotros armamos nuestros planes de nuestros programas formativos que están muy cimentados en el buen trato y en el reconocimiento y el enfoque de derechos, en general tratamos de desmitificar esto, pero me encantaría que tú le comentaras a las personas que nos están viendo, José, por qué esto de no tocar, no abrazar, no tener cercanía emocional con los niños no es preventivo. ¿Por qué eso no es buen trato? Sí, Allí no sé si me expliqué bien. súper bien, súper bien. Yo creo que si lo miramos esquemáticamente, así como en una comunidad donde está todo permitido, hay una confianza ciega, donde no hay límites, donde no hay protocolos, donde hay pura arbitrariedad, donde todo da lo mismo, mira, da lo mismo,
que pase cualquier cosa. La verdad es que los niños son chicos, todos van a salir adelante, son puros juegos, estas cosas no importa, donde no hay límite es confianza ciega. Si nos vamos para el otro lado, donde eh, los niños no pueden ser tocados, no pueden ser saludados, si se hacen pipí o caca, nadie puede cambiarlos porque va a ser interpretado como abuso. ¿En quién está centrado en eso? ¿No? En cuidarse a sí mismo, cuidar a los niños. Está en cuidarse a sí mismo. Y los niños son vistos como un riesgo, como un peligro, ¿no? Como pequeños gremlins que van caminando por ahí, que si tú llegas a salpicarle agüita, ¿no? Se van a transformar en unos monstruos, te van a acusar, se va a cerrar el colegio y se acabó esta cosa, ¿no? Por lo tanto, tratarlos mejor, lo más lejos posible, sin ningún contacto. La verdad es que eso es una posibilidad, pero que no previene. La paranoia, eh, la desconfianza total, no son factores protectores, ¿no? Al contrario, son factores de riesgo, porque si todo es abuso, nada es abuso. Si todos son posibles abusadores o todos son posibles víctimas, tú no puedes distinguir realmente a quién tienes que ayudar, a quién tienes que apoyar y a quién tienes que pedir la ayuda, ¿no? Entonces, por eso la lucidez es tan importante. El, el, en un contexto donde no se puede tocar a nadie, donde tú no puedes eh, saludar de beso, no puedes abrazar, no puedes cambiar, la verdad es que genera al final, además, identidades más debilitadas, sin un contacto, sin la capacidad de relacionarse éticamente, sin posibilidad de distinguir una buena eh, relación que te va a fortalecer, que te va a acompañar, que te va a permitir, además, defenderte cuando es necesario, ¿no? Es Claro. como, es lo mismo que una homologación, es lo contrario del reconocimiento. Aquí no estás reconociendo, estás al contrario, menospreciando y homologando y uniformando a todos los niños como son igual, a más que ojo, el peligro en eso no es el abuso, son los niños. A los niños lo estás tratando como pequeños animalitos peligrosos que te van a echar a perder tu negocio. Y la verdad es que ya cuando los ves así, mejor dedícate a otra cosa. José, ya estamos casi por terminar y súper agradecida por toda esta conversación. Yo creo que hemos abarcado bastantes temas de los que profundizamos en los diplomados. Pero me gustaría cerrar, José, como con una breve reflexión tuya, porque nosotros hemos visto mucho en la fundación que en muchos casos los niños y las niñas logran develar las victimizaciones que sufren en sus casas en los colegios, ¿no? Como con docentes, con asistentes de la educación. Y me gustaría profundizar un poco en por qué cuál puede ser la raíz de eso, por qué los niños ven en sus colegios en muchos casos, porque también quiero como enaltecer el trabajo de los establecimientos educacionales, José. Allí nosotros siempre vemos que a los docentes, a los contextos educativos se les impone esta responsabilidad de prevenir, detectar, intervenir correctamente, pero cuando vemos los manuales, quizás no vemos dónde está la formación y ahí es donde entramos nosotros como fundación. ¿Por qué los niños a veces ven en sus colegios la posibilidad de hablar y no la ven en sus casas? ¿Qué es lo que genera este colegio bien tratante y cariñoso para que hace que el niño pueda hablar? ¿Cómo se hace eso? Mira, yo diría em, que el colegio es un espacio donde se puede tomar una cierta distancia, ¿no? Así lo fueron viendo algunos investigadores, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se dieron cuenta de que durante la pandemia había menos denuncia, aumentaban los casos de abuso, pero menos denuncia, porque había menos posibilidad de tener un lugar donde ser acogido, donde ser escuchado, donde no ser juzgado, ¿no? Muchas veces las casas son lugares donde en primer lugar, hay que decirlo, ¿no? Gran parte, pero gran parte de los abusos, y estos son de las miles de personas que llegan a la fundación, nosotros llegamos estadísticas internas, sabemos que gran parte de los abusos son cometidos en las casas y que un lugar donde ellos pueden pedir ayuda son los colegios, ¿no? Me acuerdo que un colegio también decía, nosotros no, como tenemos orden a los profesores de no meterse en estos problemas porque son problemas de sus casas, ¿no? Son problemas de ellos y no queremos saber nada. Me acuerdo que
una directora me decía que ella tenía mucho miedo porque alguna vez los podían demandar de vuelta, lo habían demandado de vuelta, de hecho una vez. Entonces ellos decían, estos son problemas de la casa, nosotros no tenemos obligación de denunciar porque son problemas de la casa, y la verdad es que lo que hacían era dejar a los niños, niñas, en una situación de indefensión tan grande. Eh, Recuerdo de una mujer mayor que me contó, me acuerdo que lo contó por primera vez después de muchos años de haber sido víctima. Me decía, yo cuando era pequeña y era víctima en la casa, es obvio que mi profesora sabía, ¿no? Porque tenías señales claras de haber sido víctima. Ella, después, cuando grande, desarrolló muchos problemas, ¿no? Como, y pasándolo muy mal. Entonces, me decía, ¿cómo habría sido diferente mi vida si mi profesora se hubiese atrevido a hacer algo, ¿no? A denunciar? eh, Habría sido, obviamente, habría sido una crisis, habría sido un conflicto, habría sido difícil, pero no más difícil que de la vida que he llevado hasta ahora porque nadie me protegió, ¿no? Y la verdad es que en nombre de ella, y en nombre de todos los posibles ella, que están hoy día en los colegios, yo hago un llamado importante a los espacios educativos, a los profesores, a los directores de colegio, a las profesoras, que se capaciten, ¿no? Que cuenten con nosotros y que puedan generar también herramientas para ser escuchados y para actuar, ¿no? Yo creo que es fundamental hacerlo, ¿no? Es fundamental. Sí, José, en estos últimos 5 minutos agradecerle a todos y todas quienes nos han estado acompañando. Ciertamente queremos hacer un llamado a todas aquellas personas que trabajan en contextos educacionales, a todos los que tienen interacción con niños, niñas y adolescentes, a formarse, a prepararse en estos temas. La verdad aquí lo más importante es el pensamiento de Estado, pero ojalá se interesen en nuestros programas, pero si no son en los nuestros, en los que sean. El abuso sexual infantil se puede prevenir, podemos construir una sociedad más sana y más justa si nos hacemos cargo del cuidado y la protección de los niños y niñas que están a nuestro cuidado desde una óptica de cariño, de reconocimiento, entendiendo que los niños y niñas no son adultos en formación, son niños y niñas, seres humanos con los mismos derechos y dignidad que tenemos nosotros. Así que les agradecemos muchísimo. José Andrés Murillo es el director ejecutivo de Fundación para la Confianza, profesor de nuestros diplomados, tanto de abuso sexual infantil como de bienestar socioemocional en el aula, y es el encargado de dar las relatorías asociadas al poder y la confianza lúcida como ejes fundamentales, críticos y éticos de la Fundación en la intervención con niños y niñas. José, te dejo para que le des una invitación cordial a todos a que participen y con una última reflexión de el impacto del buen trato en el aula en la prevención del abuso. Sí, bueno, solamente fortalecer que los contextos bien tratantes, los contextos de reconocimiento mutuo, los contextos protectores no se crean solos, ¿no? No, eh, como un contexto no se va a volver buena persona, ¿no? Así como el virus no se vuelve buena persona porque se vuelve buena persona, ¿no? Es necesario trabajar, es necesario intervenirlo, es necesario formarnos, es necesario tener una mirada crítica, tener una mirada crítica en el buen sentido de la palabra, ¿no? De poder tomar conciencia de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que decimos, de cómo interactuamos con los niños, niñas y adolescentes, porque eso nos va a permitir también prevenir, nos va a permitir eh, detectar y nos va a dar herramientas para actuar bien. No da lo mismo como uno actúe cuando está frente a un niño o una niña que está en una situación crítica. No da lo mismo. Uno puede generar incluso más daño queriendo proteger cuando minimiza, cuando actúa de manera histérica, ¿no? No sé, Entonces es importante tener herramientas. Y son herramientas a veces que no son de una tremenda complejidad, sino que son que implica hacerse cargo, pensar, detenerse, y eso yo creo que esto es un buen espacio, y yo creo que es un tremendo buen espacio para poder trabajar, ¿no? Bueno, José Andrés, muchas gracias. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado el día de hoy. Sigan nuestros live los días miércoles a las 12 en nuestra campaña Tratémonos Bien.
y los invitamos y las invitamos a seguir luchando por un mundo sin abuso. Gracias, José Andrés, y nos vemos muy pronto. Chao, Brito. Muchas gracias. Chao a A todas las ti. personas.